El ministro de Información de Maduro, Jorge Gobierno, organiza un gran concierto, así han hablado, en la frontera con Colombia para paliar de alguna manera la pobreza en la que viven los habitantes de la ciudad colombiana de Cúcuta. Rodríguez ha prometido el envío de comida y la presencia de pediatras, cirujanos y odontólogos. De tal modo, el régimen chavista, la dictadura chavista, está respondiendo al concierto de artistas internacionales que se realizará el viernes desde el lado colombiano de la frontera para apoyar el ingreso de la ayuda humanitaria a Venezuela. La suerte está echada y el campo propicio para la batalla de los conciertos, la inevitable frivolización de un momento político horrible para los venezolanos que viven en Venezuela, ya está en marcha y no hay quien la pare. Cuando a finales de los 80, año 89, 90, prácticamente Cuba perdió el padrinazgo soviético, Fidel Castro, en uno de sus discursos interminables, les recomendó a las mujeres que cuidaran sus vestidos porque durante algún tiempo no entrarían más telas al país. La isla había perdido el cheque en blanco que giraba Moscú cada año. Ni telas, ni comida, ni combustible, nada de nada. El propio Fidel bautizó aquello como el periodo especial en tiempo de guerra, pero en realidad era la madre de todas las crisis, la peor de todas en un país que ha vivido en crisis durante los últimos 60 años. La isla parecía haberse reducido, y eso que es chiquitita, parecía reducirse, estrecharse, adelgazar. La gente soportaba apagones de 16 horas diarias. Muchas fábricas estaban paralizadas. El transporte público casi que desapareció. Usted podía estar 3 o 4 horas esperando un autobús. Y algunos se atrevían a comer bistec de cáscara de toronjas o pizza de calabaza o pan de boniato, cuando había. Como no había productos de aseo personal, reapareció la sarna en las casas más distinguidas. Y la isla tuvo que enfrentar sin recursos una enfermedad nueva, la neuritis. La pérdida repentina de la visión central, la visión lateral, o ambas debido a una disminución o interrupción del flujo sanguíneo hacia el nervio óptico. Para que tengan una idea, según la Organización Mundial de la Salud, la neuritis había afectado en mayo de 1993 a más de 28.000 cubanos. Y en medio de todo eso, el gobierno castrista organizaba un día sí y otro también megaconciertos con los artistas nacionales más populares. Donde quiera florecía como un hongo, una tarima y unos altavoces. Panes con croquetas y refrescos que no había en ningún otro sitio. Y consignas políticas, muchas consignas políticas. El animador de turno solía gritar cosas como estas: el que no salte es yanqui. Y miles de cabezas saltaban como las bolitas del mercurio cuando se rompe un termómetro. Nunca se supo cómo el gobierno garantizaba aquellos actos de reafirmación revolucionarias y era incapaz, sin embargo, de asegurar el litro de leche diario para los niños. Cuba nunca anunció de modo formal el fin del periodo especial. Uno de los organizadores de aquellos megaconciertos, que alguna vez fue percibido por la prensa extranjera, casi siempre en el limbo, respecto a nuestros países, como un sujeto prometedor y entusiasta, es hoy un paria político y anda como un zombi por La Habana, después de haber sido el canciller de Fidel. Y ya nadie recuerda en La Habana que quien no saltara se llevaba el abucheo de los demás. Nadie recuerda eso. Comienza Camilo, que hablando se entiende la gente. Un colega preguntaba si Cúcuta podría ser el Waterloo del chavismo y otro colega le respondía, pero eso es ubicar a Nicolás Maduro al mismo nivel que Bonaparte. Mesa de análisis hoy con David Smolansky, periodista, político y coordinador del Grupo de Trabajo de la OEA para los Migrantes. Bienvenido, David, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Primera vez que estás en el programa, ¿no? En el estudio sí, primera vez. Primera vez. En Cúcuta voy a saludar de inmediato a José Manuel Olivares, diputado y presidente de la Subcomisión de Salud de la Asamblea Nacional de Venezuela, el Parlamento opositor. Son ya las 10 de la noche en Cúcuta. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Saludos, David. Saludos, Manuel. Saludos. El doctor José Antonio Oropesa, magíster de Derechos Humanos, ha sido observador internacional electoral por la OEA en diferentes procesos electorales de América. Ejerció como oficial de verificación de la OEA en la misión de apoyo al proceso de paz en Colombia. Bienvenido también.
Muchísimas gracias. Bueno, si les parece bien, voy a comenzar en Cúcuta con José Manuel, porque la tensión política y militar aumenta a medida que se acerca la fecha de la distribución de la ayuda humanitaria. José Manuel, pregunta inevitable, ¿hay un plan B ante el posible zarpazo del ejército o los paramilitares de Maduro en esa zona? ¿Hay algún plan B? Camilo, aquí llevamos jornadas de trabajo no solamente en lo logístico y en lo técnico, sino evidentemente en lo que espera toda Venezuela y el mundo, que es el próximo 23, que es el paso a Venezuela. Hay muchas alternativas, hay muchos planes. Yo sé que tú entiendes perfectamente y que nos viene a quienes nos enfrentamos y sería tonto de nuestra parte develar la táctica. Lo que te puedo garantizar es que hemos analizado, evaluado todos los escenarios y en todos los escenarios los común denominadores son: vamos a avanzar, vamos a pasar, no va a haber manera que nos detengamos en los 3 puntos que todo el mundo conoce y los otros 2 puntos que estamos trabajando, y puede ser que no nos anunciemos hasta el día 23, que es el día sábado, y el segundo denominador es el acompañamiento de la gente. Esto es un tema que va no solamente aquí en estos galpones. Yo me encuentro ahorita en el depósito de Tiendita. Hasta esta hora estamos trabajando. Ahí se encuentra Gabriel Arellano en una reunión, Lester Toledo. Tenemos equipos de verificación que siguen llegando cargas en este momento. Y lo que hay acá es soluciones, es medicinas, es salud, es esperanza. Y es imposible que nos detengamos. Y por eso es que el segundo factor denominador en común es el acompañamiento de la gente. Son millones de venezolanos que van a estar dentro y fuera de nuestras fronteras respaldando, apoyando y empujando el ingreso de la ayuda humanitaria el próximo sábado. José Manuel Olivares en Cúcuta, ¿hasta qué punto es cierto que en la zona de las tienditas donde tú te encuentras a esta hora, hombres vestidos de negro rondan con armas de fuego y amedrentan a los que apoyan la entrada de la ayuda humanitaria y los que critican a Maduro? Lo digo porque la revista colombiana Semana dice, y cito, algunos los llaman colectivos chavistas y otros no dudan en decir que son miembros de algún grupo colombiano armado, pero nadie se atreve a dar nombres. El temor hace que nadie opine. Cierro comillas. ¿Qué sabes tú de eso? Camilo, la información que tenemos acá ya la conoce el mundo. Lamentablemente un nuevo atentado del grupo ELN en otra de nuestras fronteras, específicamente en el Arauca, donde lamentablemente asesinaron unos funcionarios colombianos, funcionarios policiales. Acá en este punto hay mucha información, alguna que puedo compartir, otra que no, pero yo no he visto en los 15 días que tenemos acá ninguna persona por lo menos irregular, armada, de grupo subversivo en la zona colombiana. En el lado venezolano todo el mundo ha visto al señor Freddy Bernal armado, con grupos armados, con el FAES, que es una especie de grupo de exterminio creado por Nicolás Maduro, intentando amenazar a la gente. También veíamos al señor Diosdado Cabello muy solo, intentando convocar concentraciones y muy solo, pero fuera de esos grupos irregulares que usurpan el poder en Venezuela, te puedo garantizar que en esta zona de los puentes que nosotros estamos controlando en Cúcuta y planificando el ingreso, no hemos visto este tipo de individuos deambulando o caminando en esta zona. Bueno, ojalá que se mantenga la situación así, que los bárbaros y los energúmenos se mantengan cada uno en su puesto y calladitos, que es como mejor lucen. Las cosas, señoras y señores, están así. La oposición dice y el chavismo responde y viceversa. Donald Trump habla en Miami y menos de una hora después, Nicolás Maduro responde en Caracas en estos términos. Donald Trump se le nota impotente ante Venezuela porque saben que Venezuela lo tiene todo para en paz, con serenidad, con tranquilidad, continuar buscando las soluciones y conseguir las salidas al desarrollo verdadero del país, a la Venezuela potencia. David Smolansky, Donald Trump ha dicho este lunes en Miami que Nicolás Maduro es una marioneta de Cuba. Y el 7 de diciembre pasado, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, dijo que Cuba exporta mecanismos de terror a Nicaragua y Venezuela y precisó que en esos 2 países ciudadanos cubanos presuntamente han dirigido torturas y que en Venezuela habría unos 46.000 cubanos colaborando en la represión. Pero jamás hemos tenido pruebas fehacientes de eso. ¿Qué saben ustedes de eso? Bueno, parte de lo que comentaba el secretario general Luis Almagro es testimonios de víctimas que hemos tenido en la Organización de Estados Americanos que han sido torturados por agentes cubanos. Y dicen que que escuchaban acento cubano. En cárceles venezolanas. Y es muy común ver, por ejemplo, si tú vas a una oficina pública en Venezuela, específicamente las oficinas de identificación para el pasaporte, tiene funcionarios cubanos. Y hoy son cerca de 50.000 cubanos que hay en Venezuela, que supuestamente fueron a un intercambio por petróleo
para llevar medicina, o en este caso ejercer la medicina, doctores, médicos, profesores de educación física, maestros, y más bien muchos de ellos lo que se han dedicado es a entrar a los cuarteles de la Fuerza Armada Nacional, infiltrar los grupos de inteligencia y contrainteligencia, meterse en las comunidades para hacer inteligencia social y de esa forma pues tener un aparato represivo. Y sin duda alguna hoy Maduro de quien depende es del régimen cubano, ese régimen que tanto daño le ha hecho a una nación por 60 años y Venezuela van 20 años. Por eso es que la salida de Nicolás Maduro no solamente será algo positivo para los venezolanos, sino será algo positivo para América Latina y en mi opinión la transición en Venezuela ya comenzó. Esto no tiene vuelta atrás. Juan Guaidó hoy cuenta con 3 legitimidades muy potentes. La primera es el apoyo de los venezolanos dentro y fuera del país. La segunda es la legitimidad institucional. Todo se está haciendo a través de la Constitución y el Parlamento, y en tercer lugar, cerca de 60 países en el mundo ya lo reconocen como presidente encargado. Eso es irreversible y Maduro, como sería en el boxeo, está contra las cuerdas, y cuando se está contra las cuerdas hay que noquear. En 2007 Hugo Chávez dijo en Cuba, en el fondo somos un solo gobierno, un solo país. La represión extraterritorial es condenable en el mundo entero. Es correcto. Entendemos que hay un principio de soberanía que el presidente Nicolás Maduro en su momento, cuando ejerció la presidencia, hoy en día que es un usurpador, ha venido tirando la propia constitución que ellos avalaron, que es el principio de soberanía. Hay una injerencia flagrante del gobierno cubano en todo el territorio nacional, como lo dice David, en todas las dependencias del gobierno vemos testimonios de gente que dice que llegaron comisiones cubanas para dictar las directrices de lo que debería ser las riendas de la nación. En el caso en particular de esos delitos que se vienen cometiendo, se están haciendo los acopios de todas esas informaciones para llevarlos ante la Corte Penal Internacional. Cuando habla de delitos, habla de sesiones de tortura, porque es correcto. Hay denuncias muy contundentes de sesiones de tortura a opositores, de eso estamos hablando. Tenemos una gran sesión de tortura, un gran sitio que después de que pase todo, que entendemos que una de las principales cosas que va a ser la transición es acabar con el helicoide. Es un gran sitio de tortura, depurar lo que es el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, acabarlo, porque realmente ha estado manejado a la orden de los más oscuros intereses de la narcotiranía y del gobierno cubano para enquistarse, para poder solicitar del gobierno venezolano y de extraer todas las riquezas que hemos tenido y de acabarnos como país. Abogado López, ¿qué se hace? Y quiero que sea en la segunda parte del programa si se puede, pero a manera de avance ya. ¿Qué se hace con los represores cuando ya no se les permite reprimir en una sociedad como Dios manda? En la nueva Venezuela, ¿qué va a pasar con los represores? ¿Qué va a pasar? Lo dejamos en la segunda parte del programa, ¿vale? Los presidentes Duque de Colombia y Piñera de Chile han anunciado que van a viajar a Cúcuta a repartir la ayuda humanitaria. José Manuel Olivares en Cúcuta, me pregunto, ¿Maduro se atrevería a usar la fuerza militar con 2 presidentes en la zona y con toda la prensa extranjera allí? Mira, el 23 pueden pasar muchos escenarios. Yo te diría que podemos ver la caída de Nicolás Maduro, podemos tener un quiebre en la Fuerza Armada, un tipo muro de Berlín, donde la Fuerza Armada decida no más, donde le toca tomar una decisión y una postura y decidan estar en el lado de la Constitución y de los venezolanos. Un segundo escenario donde logremos el canal humanitario, donde logremos una apertura de un canal humanitario que llegaría en primera instancia al estado Táchira y de ahí multiplicar este esfuerzo, multiplicar la ayuda y enviar a Caracas. Te puedo decir que esta semana deben estar llegando aquí 5 aviones más de distintos países a Cúcuta trayendo ayuda, incluyendo en el que viene el presidente Piñera el próximo viernes. Un tercer escenario donde ellos, decidan asesinar a venezolanos desarmados, a venezolanos vestidos de blanco, a venezolanos cargados de soluciones, de esperanzas, de medicinas y de alimentos, que es una decisión que ellos tomen y veremos la reacción del mundo y qué van a hacer y qué va a pasar dentro de nuestro país, o que definitivamente pase un desenlace hoy, mañana y ni siquiera tengamos que llegar al 23 de febrero. Esto es un proceso que sigue avanzando, lo explicaba David muy bien, con una legitimidad muy poderosa
una legitimidad popular, internacional, todo avalado por nuestra Asamblea Nacional, y lo que te puedo garantizar es que nosotros no le vamos a pedir al país que no haga nada que no estemos dispuestos a hacer. Por eso que ahí nuevamente estaremos al frente, como lo hemos hecho en muchas oportunidades, asumiendo el riesgo de recobrar nuestra libertad, pero sobre todo lo que nos motiva, que es llevar soluciones a nuestros pacientes con cáncer, a nuestros niños y a todo aquel que hoy tiene sufrimiento y que lamentablemente pierde su vida en Venezuela. José Manuel Olivares, presidente de la Subcomisión de Salud de la Asamblea Nacional de Venezuela, del Parlamento Opositor, ¿cómo entender que Maduro, que la dictadura ha estado negando los términos de presos políticos, los términos de crisis humanitaria durante tanto tiempo, y que en los últimos días Maduro haya pedido ayuda a la ONU para comprar medicinas? ¿Cómo se puede encajar eso? ¿Cómo puede encajar eso el padre de un niño que ha muerto de cáncer porque no había insumos médicos? O de la mujer que abortó en el hospital porque no hubo quien la atendiera a tiempo. ¿Cómo se entiende eso? A mí me ha tocado vivir parte de esa película como médico, y aquí te voy a hablar un minuto como médico venezolano. Yo hasta hace 6 meses que me tocó huir del país por una orden de captura, y con mi bebé de 3 meses era médico en un hospital. Y me tocó decirle a una paciente con cáncer no hay. Me tocó ver niños ruletear nuestras emergencias. Me tocó ver morir venezolanos, no por la enfermedad, sino porque no hubo cómo atenderlo. Y ese ha sido el motor, no solo mío, sino de cientos de médicos, de ONG, de todos los diputados de la Asamblea Nacional, de nuestros dirigentes, para seguir luchando. Nicolás Maduro hoy, con esa actitud que tú describes muy bien, demuestra nuevamente su arrogancia, su soberbia, su indolencia, su odio por los venezolanos, y su única obsesión es mantenerse en el poder, incluso a expensa de muerte de los venezolanos. Hoy Nicolás Maduro, que te sumo a tu análisis, el anuncio en la frontera, ahí aparecieron 40.000 cajas de CLAP. Ojalá no existiera el CLAP, y más nunca va a existir en nuestra Venezuela el CLAP como instrumento de dominación. Pero hay venezolanos que tienen meses esperando el CLAP, y de un día a otro aparecieron 40.000 para ser entregados este fin de semana en la frontera. Lo que demuestra que Nicolás Maduro usa la política como herramienta de dominación, como herramienta de sumisión, como herramienta de muerte, siguiendo sin duda alguna el libreto cubano en este proceso de invasión, o esta invasión que tienen en nuestra Venezuela. Esto debe ser, Camilo, y aprovecho para decirlo, y que está David y quienes te acompañan ahí, una lección aprendida para Venezuela y América Latina. La política jamás puede volver a ser lo que es hoy en Venezuela. La política tiene que ser una herramienta para servir, una herramienta de futuro, de oportunidades, y hoy más que nunca se demuestra el rechazo del mundo libre. Cosas como la de Maduro lo aíslan más, y yo espero y tengo fiel convicción que Naciones Unidas no se preste o no se siga prestando para un juego criminal, para un juego de chantaje, para un juego que significa muerte para los venezolanos, y que se ponga del lado del mundo que hoy pide cese de la usurpación, un gobierno de transición, que tengamos unas elecciones libres y que seamos los venezolanos con el voto quienes decidamos nuestro futuro. Cuando José Manuel Olivares habla del CLAP, es el alimento subsidiado, que es una especie de limosna ideológica que le da el gobierno para captar la aquiescencia, el apoyo de las clases más, de la gente más pobre, más desfavorecida en Venezuela. Sería el equivalente al pan con croquete y el refresco que aparecía milagrosamente en los mítines políticos cuando el comunismo hacía aguas por todas partes, pero que no había en La Habana. Pero cuando el gobierno daba los actos políticos aquello, aparecía el pan con croqueta y el refresco. Mucha gente, claro, que iba por el pan con croqueta y el refresco, no digo yo. Voy a poner publicidad con una pregunta que nos hacemos todos. ¿En cuáles de los grandes centros de poder de este mundo, el Kremlin, la Casa Blanca, la Plaza de la Revolución, en cuáles de esos centros de poder se sabrá realmente qué va a hacer Nicolás Maduro en las próximas horas? Porque debe estar todo cocinado ya, ¿eh? El plato tiene que estar servido ya. Ya volvemos. Yellow Week de pintura. Y entramos ya en el minuto 21 de este programa dedicado a la crisis en Venezuela y lo que pueda pasar en las próximas horas. David Smonansky, periodista, político y coordinador del Grupo de Trabajo de la OEA para los Inmigrantes. ¿Cuántos venezolanos han huido del país? Desde el año 2015 son 3.300.000 venezolanos que se han ido en contra de su voluntad. Y todos esos 3.300.000 venezolanos están en América Latina y el Caribe. Es decir, si nosotros extendemos a 2015 y vamos por las distintas partes del mundo, incluyendo los Estados Unidos, estamos hablando que hay más de 4,5 millones de venezolanos desterrados.
La inmensa mayoría de los venezolanos que se han ido desde 2015 es por la crisis humanitaria, la falta de comida y medicina. Sin embargo, también hay otras razones. La violencia generalizada. No olvidemos que Caracas es la capital más violenta del mundo y Venezuela está entre los 5 países más violentos del mundo. La violación masiva y sistemática a los derechos humanos y el miedo a través de instrumentos de dominación, del control social, como por ejemplo estas cajas de comida, el CLAP, que ya mencionaba el diputado Olivares y también usted explicaba, así como también el carnet de la patria, que es otra forma de control social. Es que tiene hasta nombres norcoreanos, el carnet de la patria. Así es. Y fíjate qué impresionante, porque además es una crisis que se ha extendido por toda la región. Al momento que me estás haciendo esta entrevista, hay 1.200.000 venezolanos en Colombia, 700.000 venezolanos en Perú, 250.000 venezolanos en Ecuador, 265.000 venezolanos en Chile, 130.000 venezolanos en Perú, más de 100.000 venezolanos en Brasil. El 15% de la población de Curazao ya es venezolana y el 10% de la población de Aruba ya es venezolana. Y en Estados Unidos más de medio millón de venezolanos. Y Maduro dice que no hay crisis humanitaria. Entonces la mejor solución para la crisis de migrantes y refugiados es la salida de la dictadura. Mientras más rápido se recupere la democracia en Venezuela, más rápido se va a frenar la migración forzosa y habrá incentivos para que quienes nos hemos ido por distintas razones podamos volver. Mientras más se prolongue la dictadura, más gente se irá. Y perdóneme que me extienda, pero la proyección que tenemos en el grupo de trabajo, y también lo ha dicho Naciones Unidas, es que si la crisis humanitaria se profundizara en Venezuela y Maduro lograra extenderse unos meses más en el poder, para finales de 2019, más de 5 millones de venezolanos habrían salido y para el 2020 más de 7 millones. Entonces esto no lo podemos permitir. A todo esto unan el siguiente dato. Diosdado Cabello, yo siempre lo presento como uno de los hombres más tenebrosos y enigmáticos del aparato político del chavismo, dice que los venezolanos se van del país por estatus, porque les gusta viajar. Abogado José Antonio Oropesa, ¿cómo se ve esto en términos legales? O sea, bueno, actualmente, como dice David, es preocupante la cantidad de venezolanos migrantes que hay en el mundo. Más allá de poner número en las cifras que pues denotan una preocupación que son terribles, sobrecogedoras. Hay grandes violaciones sistemáticas de derechos humanos frente o detrás de estas cifras. La cantidad de violaciones que ha cometido el gobierno nacional, esta narcotiranía. Pero perdón que le corte. Perdón, a mí me gustaría hablar también de lo que pasan estos venezolanos como parias que están recorriendo las carreteras panamericanas sin el apoyo de nadie, a merced de todos los bandidos habidos y por haber, porque esa es la otra cara de la explotación que sufre el venezolano en estos momentos. Es correcto. Es horrible lo que está pasando con esa gente. Realmente es una crisis totalmente, es una crisis holística, es una crisis humanitaria desde todo punto de vista, porque los venezolanos, los migrantes en situación, en una migración forzada y que muchos de ellos no tienen la posibilidad de tener un estatus legal, pues son explotados y humillados. Como dice, tenemos el caso de Curazao, la fundación, por ejemplo, un dato estadístico, la Fundación Venets en Curazao viene trabajando con Amnistía Internacional para todo lo que es el tema de las venezolanas que han ido migrando a Curazao, y que hay todo un tema de trata de blancas, todo un tema de la necesidad del trabajo en la prostitución, por la cantidad de penurias. Entonces, en esta dictadura tenemos que salir de ella porque, como dice David, son graves las violaciones que se vienen generando por la falta de insumos médicos, por la falta de comida. Perdón, pero a veces cuando digo la gente normal que ve el programa, dice, bueno, está la Corte Internacional de la Haya, están los distintos instrumentos legales internacionales, pero hasta el día de hoy no han hecho nada contra Daniel Ortega, ni contra Nicolás Maduro, como Dios manda. Bueno, o sea, siempre hay subterfugios legales, hay unos vericuetos, hay unos callejones muy angostos donde estos señores se escurren. En el caso venezolano no hay manera alguna de que ellos puedan salir ilesos de la violación sistemática de los derechos fundamentales y de los derechos humanos que han venido cometiendo. Pero si Maduro se asila en Corea del Norte o en Cuba, estamos hablando, jugando los supuestos, ¿quién va
a sancionar a Maduro en ese caso? Cabe recordar que el día 26 de septiembre del 2018, 6 países, 6 gobiernos se unieron y llevaron ante la Secretaría de la Corte Penal Internacional la solicitud del enjuiciamiento de Nicolás Maduro por la violación de los graves crímenes de lesa humanidad cometidos en estos 20 años de gobierno. Cabe recordar que Nicolás Maduro solamente puede ser el actor intelectual, pero como actores materiales tenemos una larga lista que creemos que vamos a tener la necesidad de instaurar una justicia transicional en todo el territorio nacional. Recordemos que la justicia transicional se da efectivamente en 2 situaciones: cuando un país sale de una guerra o cuando un país sale de una tiranía. Casualmente y paradójicamente, Venezuela cumple los 2 requisitos. Estamos saliendo de una tiranía, pero también a la luz del derecho penal internacional, estamos saliendo de un conflicto interno de carácter no bélico, donde los crímenes de lesa humanidad como la tortura, la represión, el desplazamiento forzado. Recordemos que la tortura no solo es psicológica, puede ser física en el caso de los grandes compañeros que tenemos hoy en día presos. Les ha habido física, pero con denuncias muy contundentes. Es correcto. Déjeme preguntarle a José Manuel Olivares en Cúcuta, porque en las últimas horas la imagen que llega de Cúcuta y los titulares de Cúcuta son esas mujeres venezolanas que se prostituyen por $3. Hacen el trabajo completito por $3-4. Pero José Manuel, yo sé que eso pasa. Yo sé que eso pasa y siempre ha pasado en circunstancias donde la contingencia es tan terrible como la que están pasando los venezolanos, pero yo me niego a creer que todo el mundo se prostituye. Tiene que haber historias maravillosas de resistencia moral, de resistencia, de dignidad humana. ¿Quieres contar algunas que has visto en los últimos días en Cúcuta con la llegada de la ayuda humanitaria y la gente ayudando? Cuando uno está dentro de Venezuela haciendo política o viviendo, no entiende la migración, no entiende los venezolanos que se han ido. Y yo te diría hoy, hablando de todas las historias, que hoy somos la generación que vio que sus padres, mis padres, ven crecer a su nieto por la pantalla de un celular. Hoy no hay un venezolano que no tenga un punto de común que no sea que su familia los ve por la pantalla de un celular. Así como estamos hablando tú y yo ahorita, mis padres no han podido conocer a su nieto y los ven por la pantalla de un celular. Hoy somos la generación que fuera de Venezuela somos médicos y nos toca trabajar en una ambulancia, son ingenieros y les toca trabajar de mesonero, son profesionales y, como tú les decías, lastimosamente les toca ir a la prostitución. Hoy somos la generación que valora la familia, que valora el Estado. Pero al final yo, a pesar de esas historias tristes y duras, Camilo, yo sacaría de ahí una gran oportunidad. Hoy ese es el corazón de la reconstrucción de Venezuela. Hoy no hay programa de becas, a pesar de lo doloroso de las historias, pero no hay programa de becas más poderoso que la migración venezolana. Son 4 millones de venezolanos que han sido nuestros embajadores, que han aprendido a valorar el trabajo, que han aprendido a valorar el país, el extrañar nuestra tierra, el extrañar nuestro clima, el extrañar nuestras costumbres y que están deseosos de regresar con todo lo que han aprendido, que están deseosos de regresar con todo lo que han estudiado, que están deseosos de regresar con los idiomas que han aprendido. Y yo soy un convencido que esos 4 millones de venezolanos, con historias muy duras, con historias muy tristes, con historias de sacrificio, con historias de dolor, yo los he visto pasando consulta gratuita en Bogotá, las lesiones que tú decías en los pies, lesiones de caminar tanto, de caminar 8 días, que produces ampollas en las plantas de tus pies. Esas historias de sufrimiento serán el motor y deben ser el motor para la reconstrucción de un nuevo país, ese país de futuro, ese país de progreso, ese país donde valoremos lo hecho en Venezuela y ese país donde más nunca veamos historias de dolor y de sufrimiento, sino que nos sintamos orgullosos de ser venezolanos, orgullosos de lo que hemos vivido y orgullosos de regresar a reconstruir esa nueva Venezuela. Yo creo que ese es el motor de historias muy duras que hay en Colombia y en muchas partes del mundo. Está hablando José Manuel Olivares, presidente de la Subcomisión de Salud de la Asamblea Nacional, el Parlamento opositor de Venezuela. José Manuel, antes de irme a comerciales, 30 segundos, para dejar las cosas claras, y el chocolate caliente, como decía mi tía abuela Coloy. Los chavistas, los medios chavistas dicen que los voluntarios que están en Cúcuta están recibiendo un sueldo de los Estados Unidos. Si el cheque te llegó, ¿podrías decirme cuánto fue la quincena, cuánto te está pagando Washington? ¿A ti y a los demás compañeros tuyos en Cúcuta? No, yo aprovecho que David, que está contigo, también haga el reclamo a la Casa Blanca o al Departamento de Estado que no nos ha llegado nuestro sueldo. Al final este es el mismo cuento de siempre. Los mismos creadores de la guerra con Colombia, de la guerra económica, es el mismo cuento de siempre. Cada vez es más difícil la mentira, así que yo creo que ya ni ellos mismos le creen los cuentos. Igual en caso de algo que hagan el reclamo, ¿no? Bueno, voy a poner publicidad con esto. Este lunes el senador Marco Rubio dijo, cuando Estados Unidos actúa militarmente, se nota. La pregunta es, ¿realmente Estados Unidos está dispuesto a hacer uso de la fuerza militar en Venezuela? 3 minutos de publicidad.
tenés redes, pero no... David Smolansky, ¿realmente Estados Unidos estaría dispuesto a usar la fuerza militar en Venezuela? ¿Y cómo repercutiría eso en la población civil? Bueno, el presidente Trump hoy que dio unas palabras a la comunidad venezolana en Miami, pero más que a la comunidad venezolana en Miami, pues a todos los venezolanos, reiteró que ninguna opción se descarta. Sin embargo, la Fuerza Armada Nacional venezolana, la inmensa mayoría de los soldados de mi país simplemente quieren un cambio, rechazan la dictadura. Porque muchos de ellos pasan tanta hambre como el resto de la gente, exactamente, ¿no? Exactamente. Y hemos visto en las últimas semanas cómo ha habido soldados de distintos rangos, distintos componentes, desertando de la dictadura, es decir, desconociendo a Maduro y reconociendo a Juan Guaidó como su presidente encargado y como su comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional. Y nosotros confiamos que eso va a seguir sucediendo en los próximos días, en las próximas semanas, por información que manejamos. Pero hay gente que no está de acuerdo con la idea de una intervención militar, dice que el pato lo van a pagar los civiles. Es que si la Fuerza Armada Nacional asume su posición constitucional, asumen la posición institucional, que no es otra cosa que garantizar la seguridad y la defensa de la nación. Ellos no están para garantizar la seguridad y la defensa de un partido, de una parcialidad, sino de toda la nación, entendido por nación, territorio y población. Los días de Maduro están contados. Pero perdón, hace 20 años la Fuerza Armada ya dejó ese aliento constitucional. No, pero no subestimes que en los últimos 18 meses ha habido 7 movimientos militares en Venezuela. Hay cerca de 200 soldados presos, que además muchos de ellos están siendo seriamente torturados. Además de eso, hay cientos de soldados que hoy están desterrados, que simplemente se han ido del país por persecución, porque han expresado un descontento con Maduro, y eso sigue ocurriendo en los cuarteles venezolanos. Por eso te decía anteriormente, esto no tiene vuelta atrás. Maduro nunca ha estado tan débil, la dictadura nunca ha estado tan erosionada, nunca habían estado tan atrincheradas como están en el Palacio de Miraflores, y yo creo que ese cese de la usurpación, ese gobierno de transición y luego desembocar en elecciones libres y transparentes es inminente. Y nosotros por eso estamos enfocando todos los esfuerzos para el sábado 23 de febrero, para que ingrese la ayuda humanitaria que literalmente busca salvar vidas. José Antonio Oropeza, para hacer justicia en Venezuela, me imagino que sería el día después de, o sea, habría que elecciones primero, un Consejo Nacional Electoral como Dios manda, pero ese tema de la justicia transicional en Venezuela, ¿sería el referente más cercano, sería el caso de Colombia? Es correcto, es el caso que tenemos. Jamás pensamos los venezolanos mirar el caso colombiano, con lo que fue el desmonte de 36.000 hombres de las estructuras paramilitares. Recordemos que las violaciones de derechos humanos y de los derechos fundamentales de los venezolanos han venido por 4 grandes grupos generadores de violencia: Frente Bolivariano de Liberación, que es una guerrilla de izquierda; los paramilitares a través de los colectivos; el AMPA Común a través de los círculos bolivarianos; y un cuarto gran grupo donde se mimetizan esos 46.000, 50.000 hombres de cubanos, que es la Reserva Nacional. Es un grupo inconstitucional. Todos los venezolanos dijimos en un referéndum que no estábamos de acuerdo con la incorporación. O sea, toda esa gente estaría bajo la lupa. Todos ellos tienen que estar bajo la lupa de lo que es un gran marco de justicia transicional. Es necesario la creación de una sala, pienso que es necesario la creación de una sala para el juzgamiento en el Tribunal Supremo de Justicia, y la creación de una fiscalía especial para los delitos de lesa humanidad, así como la reconstrucción de una memoria histórica, todo en el marco de una justicia restaurativa que propenda. ¿A qué le llaman ustedes justicia restaurativa? La justicia restaurativa es un marco metodológico que tiene 4 componentes: verdad, justicia, reparación, como garantías de no repetición. Es necesario justamente tener todo ese abanico, cumplirlo, tener la verdad, obtener la verdad a través de un grupo de memoria histórica que puede ser de connotados de la nación para lo que es la sistematización, la caracterización de los grupos o factores generadores de violencia, para la sistematización de las violaciones, las graves violaciones de derechos humanos. Cabe destacar que es importante que el relator especial de las Naciones Unidas para la independencia judicial, el día 8 de febrero se manifestó, el doctor
doctor García Sayán, diciendo que le preocupa muchísimo la independencia de los jueces y los fiscales por la cantidad de jueces provisorios, jueces a dedo, que han sido colocados en todo el sistema de la rama judicial. Recordemos que la rama judicial se ha convertido en un brazo de la tiranía, para la opresión, para perseguir. Para muestra un botón, quien me acompaña en el día de hoy, David, quien nos acompaña en Cúcuta, José Manuel Olivares, los cuales han sido perseguidos políticos. Y lo hablaba el presidente de Trump en su discurso, te mencionaba. ¿Pero qué se va a hacer con todos esos jueces que se han aliado al gobierno y han dejado de ser jueces para convertirse en milicianos del gobierno? Pero la Constitución establece que los delitos, en el artículo 29, que los delitos de lesa humanidad no son amnistiables, y allí va nuestro mensaje. Hay una ley de amnistía que fue promulgada por esta Asamblea Nacional, en la cual propende que los funcionarios civiles, militares y policiales pues puedan coadyuvar de manera pacífica a lo que es la transición. Pero los delitos de lesa humanidad no prescriben. No prescriben. O sea, la gente que ha cometido esos delitos, los señores y señoras que han cometido esos delitos tienen que cumplirlo hasta el fin de los tiempos. Es correcto. Cuando regresemos de publicidad nos vamos de nuevo a Cúcuta. Aviones militares de Estados Unidos capaces de cargar cada uno casi 78 toneladas están aterrizando en Cúcuta, y según la Embajada de Estados Unidos en Colombia, se está preparando suministros adicionales de asistencia humanitaria en Miami y en Houston, y llegarán en los próximos días en otros vuelos militares. Mi pregunta para José Manuel Olivares en Cúcuta, y la respuesta después de la pausa. ¿Maduro es consciente de lo que se cuece en la frontera de su país con Colombia? ¿Realmente él entiende lo que está pasando? ¿Alguien se lo ha explicado? ¿Un adulto se lo ha explicado? Ya volvemos. Reitero la pregunta en Cúcuta, José Manuel Olivares, el presidente de la Subcomisión de Salud de la Asamblea Nacional de Venezuela, el Parlamento opositor. ¿Maduro realmente será consciente de lo que se cuece en la frontera de su país con Colombia? ¿Él sabrá lo que se está cocinando, la papa caliente extraordinaria que tiene en esa frontera sur? Ojalá fuera para él solo la frontera con Colombia. Te puedo decir que hay un punto en Brasil, como ya se ha anunciado, en las próximas horas se hará formal por el gobierno de Brasil. En las próximas horas también tendremos listo el punto en las Artillas Menores, específicamente en Curazao. Estamos trabajando 2 puntos más que por razones tácticas no vamos a anunciar públicamente. Son más de 2.000 kilómetros de frontera en Colombia y Venezuela, así que son múltiples puntos de esperanza, de soluciones, de medicinas, de oportunidades para los venezolanos. Creo que Nicolás Maduro no ha entendido que esto es una decisión tomada, que lo único que se puede dialogar hoy con Nicolás Maduro es la salida del país de Nicolás Maduro. Estamos dispuestos sin duda alguna a hablar con Nicolás Maduro a dónde se quiere ir, como tú lo decías, si quiere vivir en Corea del Norte, si quiere vivir en La Habana, en Bolivia, es su decisión. Pero lo que es irreversible para Venezuela, para la Asamblea Nacional, para nuestro hermano Juan Guaidó y para más de 60 naciones del mundo liderizadas por la Comunidad Europea, por Estados Unidos, por el Grupo de Lima, es que esto es un proceso irreversible. Esta semana llegarán 4 aviones más a Cúcuta. Esta semana veremos cómo otras naciones del mundo envían aviones a Cúcuta. Estamos hablando que aquí hay más de 300 toneladas en tan solo 7 días, que esto es una operación muy grande, muy bien planificada y con la responsabilidad sobre todo de responder a quienes no están, a quienes lamentablemente perdieron su vida por esta crisis. Yo nunca olvido y retumba en mi conciencia el niño Oliver, una imagen que le dio la vuelta al mundo, un niño con una pancarta en Plaza Venezuela diciendo que quería vivir, que quería vencer el cáncer. Y digo esto para que vean que esto para nosotros no es un abajo de la manga, no es un elemento para hacer política, para hacer tendencia en las redes. Esto es una responsabilidad con el país, esto es un acto de coherencia y sobre todo es un acto de apoyo del mundo para la libertad y para las soluciones de Venezuela. Así que yo creo que Nicolás Maduro no termina de entender que esto es serio y que su tiempo se acabó, que le dé paso a una transición pacífica en el país y que, bueno, como lo decía David, lo dicen todos los venezolanos en el mundo, cese la transición, tengamos el gobierno de transición y las elecciones libres. El 12 de febrero pasado, Delcy Rodríguez, la vicepresidenta del gobierno de Maduro, que por cierto, hay que decir que ingresó por derecho propio en los anales de las fake news, y lo hizo con estas declaraciones que a más de uno, me imagino que dentro de los corredores oficialistas incluso, me imagino que habrá sorprendido a más de uno de sus camaradas. Pero además, algo que
llamarnos a la alerta, a la alarma por todo el pueblo, porque esa ayuda humanitaria viene contaminada y envenenada, es cancerígena. Así lo han mostrado distintos estudios científicos de esa supuesta comida desechada de los Estados Unidos que busca a través de químicos envenenar a nuestra población. Podríamos decir que son armas biológicas lo que pretenden con esa ayuda humanitaria. José Manuel Olivares reacciona a esto. Son armas biológicas contaminadas y es comida desechada. O sea, la comida que botan los gringos es la que se le está mandando a Venezuela. Con reacción de eso, por favor. Yo a la señora Delcy como médico la diagnosticaría con ideas delirantes. Yo creo que definitivamente esto no es más que ideas delirantes por un estrés postraumático de perder el poder. Es la única explicación medianamente lógica, apelando a mi carrera, que es la medicina. Es lo único concreto, sensato que podría decir sobre esto que dice Delcy Rodríguez. Yo estoy en Cúcuta, como ustedes saben, estamos un equipo, hasta la diputada Arellano, hasta el de Toledo. Puedo garantizar, porque además ha sido parte de mi responsabilidad, la certificación de origen de los medicamentos y los alimentos que han llegado acá. Vienen con certificación de origen del país emisor, en este caso Brasil y los Estados Unidos, y los países que pronto se van a sumar como Chile. Son revisados y pasados por un riguroso procedimiento de verificación de INVIPA, que es una unidad de tecnología y de calidad acá en Colombia. Son revisados por nosotros posteriormente y llevan controles de calidad muy estrictos. Pero quiere decir que yo no me queda más que diagnosticarla con ideas delirantes, producto del trauma que está viviendo de perder 20 años de beneficio, de perder todo lo que se han robado, de perder la oportunidad que ellos les alegra de destruir un país, de dominar un país, de llenarlo de odio, y no queda más que avanzar. Yo creo que no debemos perder ni un segundo de nuestro tiempo en declaraciones tan enfermizas como esta y que sin duda alguna no corresponden a la verdad. Te agrego una más, ahí declaraban también que habían personas fallecidas en Cúcuta por la ingesta de comida de la ayuda humanitaria. Yo debo aclarar, además por responsabilidad y agradecimiento con el Estado colombiano, el presidente Duque, que en Colombia no se ha repartido ni un gramo de comida de esta operación, toda está destinada a ser repartida dentro de Venezuela. Voy a poner la última pausa de publicidad y después te voy a hacer la pregunta que todo el mundo se está haciendo hasta ahora y por favor tú responde hasta donde puedas responder, obviamente. Pero antes de la publicidad, Maduro describe a Delcy Rodríguez en estos términos: una joven mujer, valiente, aguerrida, hija de mártir, revolucionaria y probada en 1000 batallas. Publicidad. David Smolansky, José Antonio López, muchas gracias por estar esta noche. Permítame que la última pregunta se le haga al compañero que está en Cúcuta, ¿vale? ¿Cómo no? Adelante. En Cúcuta hasta ahora, quien llegue se va a encontrar con esas 3 rastras que el gobierno de Maduro ha puesto en la autopista y que es el búnker para no dejar pasar la ayuda humanitaria, para que la esperanza no pase del lado colombiano al lado venezolano. Mi pregunta para José Manuel Olivares, diputado y presidente de la Subcomisión de Salud de la Asamblea Nacional del Parlamento Opositor. Esas 3 rastras no se podrán quitar, me imagino. No se podrá entrar a la fuerza a la frontera venezolana. ¿Cómo diablos va a pasar la ayuda? Es la pregunta que mucha gente se está haciendo. ¿Qué va a pasar cuando haya miles de gente queriendo coger esas cajas y los soldados de Maduro digan que no o digan que sí? ¿Qué puede pasar? ¿Qué prevén ustedes? Te dividiría la respuesta en 3 partes. La primera es que... Perdón, otro punto de la ecuación, perdón, Olivares, otro punto de la ecuación. Y los soldados de Colombia del otro lado también. Por favor, la respuesta ahora, ¿qué podría pasar? Primero, no sería ingenuo de nuestra parte de velar la táctica, de velar los puntos, las horas, los lugares y los procedimientos, y yo sé que tú me entiendes y el mundo lo entiende. Lo que te puedo garantizar es que vamos a entrar, que la determinación es la de avanzar, que aquí no estamos para hacer un amague, para hacer un intento, aquí hay planes, estrategias, escenarios para ingresar a Venezuela. En segundo lugar, yo aprovecharía este espacio, Camilo, para enviar un mensaje a nuestras Fuerzas Armadas. Usted, capitán, usted tiene la misma edad que yo, 33 años, es capitán del Ejército o de la Guardia. Tiene un uniforme de la Fuerza Armada, yo un título de diputado por voto popular, pero tenemos los mismos sueños, nos criamos en el mismo país, comimos las mismas arepas, y jugamos lo mismo en el colegio y tenemos el mismo sueño de que Venezuela cambie. Ustedes no pueden subordinarse a un grupito de 8 generales que quieren detener la ayuda humanitaria y mucho menos que sean ustedes los que le digan no
a la quimioterapia de una mujer con cáncer de mama. Que sean ustedes los que le digan no al tratamiento de un niño desnutrido o a la esperanza de un abuelo de no morirse de un infarto por tener sus pastillas de la atención. Con respecto a la Fuerza Armada Colombiana, ellos han sido claros que su apoyo y su límite es hasta la raya fronteriza. Hemos contado con ellos, con toda la infraestructura del Estado colombiano para esta operación. No fuera posible esto sin el Estado colombiano y todos sus órganos. Y por último te diría que la fortaleza de nosotros es que esto es una realidad, que aquí hay ayuda humanitaria, que hasta esta hora seguimos trabajando en todo este complejo de tienditas y que el apoyo o el corazón de esto es el venezolano, que es el UR de esto, el venezolano que perdió el miedo, que se sacudió el miedo y la desesperanza y hoy está en la calle. Y no quisiera terminar, Camilo, sin reconocer y recordar que un amigo, un hermano de esta lucha como es Leopoldo López hoy cumple 5 años preso. Hoy Leopoldo es parte de esta historia, hoy cumple 5 años detenido en su casa, así como muchos dirigentes, así como nuestro hermano Juan Requesens, que tiene 8 meses tras las rejas secuestrado por este gobierno. Es parte de nuestra motivación, es parte de las personas que han hecho esto posible y es parte de ese mensaje poderoso de reconciliación, de futuro y de cambio. Termino diciéndote, el 23 vamos a pasar. El 23 la determinación es de entrar a Venezuela, de llevar soluciones, de llevar esperanza. Nosotros tomamos una decisión. Yo espero que ustedes en la Fuerza Armada tomen su decisión y sea la de estar del lado de la esperanza, el futuro y la reconciliación de los venezolanos. José Manuel Olivares, más claro ni el agua. Muchísimas gracias. Buena suerte en ese empeño. Buena suerte en ese empeño. Gracias por haber estado en el programa. Y yo quiero agradecer a título personal a toda la gente que en América Latina les echa una mano a los venezolanos, sea donde sea. En Lima encontré una pizzería, por ejemplo, que a ciertas horas dejaban entrar a los venezolanos a comer y les cobraban o muy poquito o no les cobraban. Eso no tiene precio. Solidaridad. Eso no tiene precio. Porque hoy te toca a ti, pero mañana me toca a mí. Eso no tiene precio. Así que a título personal, muchas gracias. Yo no soy venezolano, pero muchas gracias. Y nada, seguiremos hablando de Venezuela. Y ojalá que la próxima vez sea para hablar de otras cosas más bonitas, más hermosas. Adiós, tengan todos muchas gracias, buena suerte y mañana estaremos de vuelta si ustedes están del otro lado, ¿vale? Chao.